Esta cuenta nunca fue tuya, se burló la nueva directora, eliminando mi acceso de cliente para dejar clara su postura. Asentí y recogí mis cosas. Cada contrato archivado se desvaneció de la noche a la mañana. Las luces fluorescentes de la sala de conferencias zumbaban sobre mi cabeza, mientras veía cómo 3 años de mi trabajo desaparecían con una sola pulsación de tecla. Vanessa Sterling, nuestra recién nombrada directora de Relaciones con el Cliente, sonrió con esa fría sonrisa corporativa mientras revocaba mis credenciales, una por una. La pantalla frente a nosotros se oscureció y luego mostró una página de inicio de sesión básica. Acceso denegado. Me quedé sentada con las manos cruzadas en el regazo, observando cómo todo lo que había construido se desmoronaba en tiempo real. Pero lo que Vanessa no sabía era que yo había pasado esos 3 años haciendo más que solo conseguir clientes. Había estado aprendiendo, documentando y preparándome para un momento exactamente como este. Historias como la mía ocurren con más frecuencia de lo que a nadie le gustaría admitir en el mundo corporativo. A veces, la única forma de avanzar es mostrar exactamente lo que sucede cuando la gente subestima a los que son callados. Mi nombre es Wendy Lancaster y hasta ese miércoles por la tarde, era gerente senior de cuentas en Riverside Solutions, una firma de consultoría de tamaño mediano en el centro de Chicago. Crecí viendo a mis padres dirigir un pequeño negocio familiar, trabajando jornadas de 16 horas, y aún así encontrando tiempo para recordar el cumpleaños de todos. Esa crianza me enseñó algo valioso. La gente importa más que los márgenes de beneficio, y la lealtad es bidireccional. Llevé esas lecciones a cada relación con el cliente que construí. Pero déjenme retroceder 6 meses, a cuando todo comenzó a desmoronarse. El correo electrónico llegó un lunes por la mañana. Asunto: anuncio de transición de liderazgo. Nuestro anterior director, Malcolm Myers, se jubilaba después de 22 años en la empresa. Malcolm era de la vieja escuela, el tipo de líder que recordaba el horario de fútbol de tu hijo y nunca se llevaba el crédito por las victorias de su equipo. Su reemplazo sería Vanessa Sterling, fichada de uno de nuestros competidores con promesas de una perspectiva fresca y estrategias de crecimiento agresivas. Debería haber visto las señales de advertencia en su primera reunión general. Vanessa se paró al frente de la sala con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler de mi mes, haciendo clic en una presentación titulada Optimización y Responsabilidad. Cada tercera palabra era sinergia u optimización. Habló de eliminar redundancias y maximizar las métricas de los contribuyentes individuales. Ni una sola vez mencionó a los clientes por su nombre, ni preguntó por las relaciones que habíamos pasado años cultivando. Después de la reunión, volví a mi escritorio con mi colega Andre Mitchell. Andre llevaba 7 años en Riverside, manejando nuestras cuentas del sector tecnológico. Ya estaba negando con la cabeza. Eso fue un montón de jerga corporativa para decir, voy a hacer cambios y no me importa a quién afecte, murmuró, dejándose caer en su silla. Quizás solo necesita tiempo para adaptarse, ofrecí, aunque no me lo creía del todo. Malcolm probablemente la introdujo poco a poco en la cartera de clientes. Entenderá cómo operamos una vez que vea los números. Andre me lanzó una mirada que decía que estaba siendo demasiado generosa. Tenía razón. El primer cambio llegó en 2 semanas. Vanessa implementó una nueva estructura de informes que nos exigía registrar cada interacción con el cliente, cada correo electrónico, cada llamada telefónica, en una base de datos centralizada. La razón declarada era la visibilidad y el intercambio de conocimientos. La verdadera razón se hizo evidente muy pronto. Estaba construyendo un mapa de nuestras relaciones, para poder navegarlas sin nosotros. Cumplí, como todos los demás. Registré mis llamadas con Timothy Blackwood de Garrison Manufacturing. Mis seguimientos mensuales con el equipo de operaciones de Lakefront Retail. Mis sesiones de estrategia con la alta dirección de Harley Financial. Cada conversación, cada broma interna, cada ápice de conocimiento institucional que hacía que estas relaciones funcionaran. Lo escribí todo en esa base de datos, viendo cómo la huella digital de mi carrera se acumulaba en columnas ordenadas y clasificables. El segundo cambio fueron las llamadas conjuntas obligatorias, donde Vanessa se sentaba en nuestras reuniones con clientes. Lo llamó aseguramiento de la calidad y compromiso colaborativo.
Lo que en realidad significaba era que estaba aprendiendo las voces de nuestros clientes, sus puntos débiles, sus procesos de toma de decisiones. Nos estaba estudiando como si fuéramos módulos de capacitación para un trabajo que planeaba hacer ella misma. Recuerdo la primera llamada conjunta con Timothy Blackwood. Llevaba 2 años y medio gestionando la cuenta de Garrison, desde que su consultor anterior se jubiló. Timothy era directo, un veterano de la manufactura que valoraba la honestidad por encima de la labia de vendedor. Habíamos construido una confianza genuina a lo largo de decenas de conversaciones y 3 implementaciones de proyectos exitosas. Wendy, la voz de Timothy sonó por la línea de conferencia, cálida y familiar. ¿Cómo te va con ese programa de certificación? ¿Ya terminaste el curso de gestión de proyectos? Lo terminé el mes pasado, respondí sonriendo aunque él no podía verme. Resulta que estoy oficialmente cualificada para hacer lo que he estado haciendo todo este tiempo. Él se rió con esa risa profunda y resonante que había llegado a reconocer. Así es como funciona siempre, ¿no? Ahora, quería hablar sobre las proyecciones del tercer trimestre. Vanessa interrumpió suavemente, su voz profesional y mesurada. Timothy, soy Vanessa Sterling, directora de Relaciones con el Cliente en Riverside. Quería contactarte personalmente y asegurarme de que estás recibiendo el nivel de servicio que nuestra asociación merece. Hubo una breve pausa. Casi podía oír a Timothy recalibrando, tratando de entender por qué una directora estaba de repente en una llamada trimestral de rutina. Bueno, claro, dijo lentamente. Wendy siempre nos ha cuidado muy bien. No hay quejas por nuestra parte. Me alegra mucho oír eso, continuó Vanessa. Me gusta mantener relaciones cercanas con nuestras cuentas clave personalmente. De hecho, me encantaría programar un tiempo para reunirme contigo directamente, para conocer tu perspectiva sobre nuestra dirección estratégica. ¿Tendrías disponibilidad para almorzar la próxima vez que esté en Milwaukee? Se me revolvió el estómago. Esto no era aseguramiento de la calidad. Esto era un robo de clientes ocurriendo justo delante de mí, mientras yo estaba silenciada y marginada en mi propia reunión. Timothy, bendito sea, sonaba confundido. Quiero decir, supongo que podría funcionar, pero Wendy y yo ya tenemos nuestra revisión de negocio trimestral programada para el día 15. Tendría más sentido que te unieras a esa conversación si quieres participar. Perfecto, dijo Vanessa, y pude oír la sonrisa en su voz. Hagamos eso, Wendy. Asegúrate de que estoy en esa invitación del calendario. Ese patrón se repitió en cada cuenta importante que gestionaba. Vanessa se insertó en relaciones que yo había pasado años construyendo, posicionándose como el punto de contacto principal, mientras que yo era gradualmente reposicionada como personal de apoyo. En los correos electrónicos dirigidos a los clientes, su nombre comenzó a aparecer por encima del mío. En las reuniones, respondía preguntas dirigidas a mí, reformulando mi experiencia como política de la empresa. Andre notó que le estaba pasando lo mismo. También Mónica Rey, nuestra especialista del sector de la salud, y James Corrian, que gestionaba nuestra cartera de servicios financieros. Nos tomábamos un café en la sala de descanso y compartíamos historias cada vez más frustradas sobre cómo nos estaban excluyendo de nuestras propias cuentas. Está construyendo un imperio, dijo Mónica una tarde, revolviendo el azúcar en su café con más fuerza de la necesaria. Quiere ser el centro indispensable a través del cual fluye toda la comunicación con el cliente. La hace parecer invaluable para la alta dirección. Mientras nos hace parecer reemplazables, agregó James con amargura. Un cliente me envió un correo la semana pasada preguntando si todavía trabajaba aquí, porque Vanessa se había encargado de todo durante el último mes. Deberíamos documentar esto, dije en voz baja. Todo. Cada vez que reasigna una reunión con un cliente, cada vez que responde un correo electrónico que estaba dirigido a nosotros, cada cambio en el organigrama. Si esto va a donde creo que va, necesitaremos un rastro documental. André levantó una ceja. ¿Realmente crees que llegará a eso? Pensé en la forma en que Vanessa nos miraba durante las reuniones de equipo, como si fuéramos partidas en una hoja de presupuesto que estaba tratando de optimizar. Creo que deberíamos estar preparados. Empecé a llevar registros esa noche. Nada elaborado, solo una simple hoja de cálculo con fechas, horas y descripciones.
14 de marzo, Vanessa reprogramó mi llamada con el director financiero de Harley Financial sin notificación. Realizó la reunión sin mi presencia. 22 de marzo, hilo de correo electrónico del cliente con la que Front Retail redirigido a la bandeja de entrada de Vanessa. Descubierto cuando el cliente llamó preguntando por qué no había respondido. La documentación crecía semana a semana. Pero lo que realmente necesitaba era algo más concreto, algo que no pudiera ser desestimado como perspectiva o interpretación. Necesitaba pruebas de lo que todos sabíamos que estaba sucediendo. La oportunidad llegó en forma de una política de la empresa que había ayudado a Malcolm a implementar 2 años antes. Riverside siempre había sido cauteloso con la protección de datos de los clientes, especialmente después de que un competidor sufriera una brecha masiva que destruyó varias relaciones clave. Malcolm me había pedido que investigara las mejores prácticas, y juntos habíamos implementado un sistema de respaldo seguro para todos los contratos y comunicaciones con los clientes. Estaba técnicamente separado del servidor principal de la empresa, un sistema redundante diseñado para preservar la documentación crítica incluso si nuestros sistemas primarios fallaban. Yo era una de las 3 personas en el departamento que tenía acceso administrativo a ese sistema de respaldo. Malcolm lo tenía, obviamente. También nuestro director de TI, Franklin Morris, y yo también, porque había sido yo quien estableció los protocolos y organizó la estructura inicial de archivos. Vanessa no lo sabía. ¿Por qué iba a saberlo? No era algo que surgiera en las operaciones normales, y Malcolm ciertamente no lo había incluido en los materiales de transición que hubiera preparado. Era infraestructura invisible, el tipo de sistema de fondo poco glamuroso que mantiene todo en funcionamiento mientras la dirección se centra en presentaciones de estrategia y proyecciones de ingresos. Empecé a hacer copias de seguridad secundarias de todo lo relacionado con mis cuentas. Negociaciones de contratos que había liderado, comunicaciones con clientes con mi firma, propuestas de proyectos que había escrito, testimonios y comentarios que mencionaban específicamente mis contribuciones. No sabía exactamente cómo usaría esta información, pero sabía que cuando Vanessa hiciera su movimiento, quería estar preparada. El movimiento llegó un martes, 4 meses después de que ella comenzara. Me llamaron a su oficina a las 4:47 de la tarde, justo cuando la mayoría de la gente estaba terminando el día. Vanessa estaba sentada detrás del antiguo escritorio de Malcolm. Su escritorio ahora con una delgada carpeta de manila colocada precisamente frente a ella. Wendy, siéntate, dijo sin molestarse en formalidades. Necesitamos discutir tu desempeño y tu futuro en esta organización. ¿Mi desempeño? Había superado todas las métricas durante los últimos 3 años consecutivos. Tenía la tasa de retención de clientes más alta del departamento, las puntuaciones de satisfacción más sólidas, y había traído 2 cuentas importantes solo a través de referidos. Pero me senté sin discutir y esperé el guión que hubiera preparado. He estado revisando la distribución de cuentas en el equipo, comenzó Vanessa, y he identificado algunos patrones preocupantes. Específicamente parece haber una sobreconcentración de clientes de alto valor asignados a contribuyentes individuales, lo que crea un riesgo organizacional y limita las oportunidades de crecimiento. Traducción: quiero tus clientes. Las cuentas que gestiono se han construido a lo largo de años de desarrollo de relaciones, dije con calma. Esos clientes valoran específicamente la continuidad y la conexión personal. Redistribuirlas podría poner en peligro las relaciones. Vanessa sonrió con esa sonrisa corporativa, la que nunca llegaba a sus ojos. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que frena a las organizaciones. Wendy, si nuestras relaciones con los clientes son verdaderamente fuertes, se basan en el valor que Riverside proporciona, no en personalidades individuales. No estamos dirigiendo un club de fans aquí. Abrió la carpeta de manila y deslizó una sola hoja de papel sobre el escritorio. Era un organigrama con fecha del próximo lunes. Mi nombre había sido movido de gerente senior de cuentas a coordinadora de cuentas, un puesto junior que generalmente se daba a personas recién salidas de la universidad. Todas mis cuentas principales habían sido reasignadas a Vanessa. Esta es una reestructuración diseñada para aprovechar nuestro talento de manera más eficiente, continuó. Estarás apoyando el proceso de incorporación de clientes y manejando la coordinación administrativa.
Es un rol importante que te permitirá desarrollar nuevas habilidades. Era una degradación diseñada para obligarme a irme, quitarme mis cuentas, reducir mis responsabilidades y hacer el trabajo tan insatisfactorio que yo misma renunciara. Sin necesidad de un paquete de indemnización, sin reclamaciones de desempleo, solo otra salida voluntaria que no levantaría ninguna sospecha en recursos humanos. ¿Y si no estoy de acuerdo con esta reestructuración? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Vanessa no cambió. Entonces tendríamos que tener una conversación más seria sobre tu encaje en la dirección evolutiva de la organización. Odiaría que llegáramos a eso, pero necesito miembros del equipo que estén alineados con nuestra visión de futuro. Ahí estaba. Aceptar la degradación o ser despedida. Desaparecer silenciosamente de las cuentas que había construido, ver a otra persona llevarse el crédito por mi trabajo y sonreír durante todo el humillante proceso. Pensé en discutir. Pensé en saltármela y hablar con el vicepresidente de operaciones, o presentar una queja en recursos humanos, o exigir documentación de los problemas de desempeño que había mencionado, pero que nunca había especificado. Pero ya había visto cómo terminaban estas cosas. Vanessa tenía capital político como la nueva líder contratada. Tenía la confianza de los ejecutivos que la habían traído específicamente para agitar las cosas. Yo era una gerente senior de cuentas entre muchas, fácilmente reemplazable a los ojos de personas que miraban hojas de cálculo en lugar de relaciones. Así que en lugar de eso asentí lentamente. Entiendo. ¿Cuándo entra en vigor? El lunes, dijo Vanessa enérgicamente, claramente complacida de que no fuera a armar una escena. Necesitaré que pases el resto de esta semana haciendo la transferencia de conocimientos conmigo sobre tus cuentas. Cada contacto de cliente, cada proyecto en curso, cada detalle que necesito para gestionar estas relaciones en el futuro. Quiero una documentación de transición completa en mi escritorio para el viernes por la tarde. Quería que yo escribiera el manual de instrucciones para robar mi propia carrera. La audacia era casi impresionante. Por supuesto, dije en voz baja. Prepararé los materiales de transición. Excelente. Me alegra que estés siendo profesional con esto, Wendy. El cambio es difícil, pero es necesario para el crecimiento. Se levantó señalando que la conversación había terminado. Puedes irte a casa por hoy. Mañana un nuevo comienzo. Caminé de regreso a mi escritorio aturdida, consciente de que las pocas personas que quedaban en la oficina evitaban mi mirada con esmero. Las noticias corrían rápido, y el momento de esta reunión no había sido accidental. Vanessa había querido un mínimo de testigos, un mínimo de alboroto, una ejecución limpia que sería noticia vieja para el lunes. Me senté frente a mi computadora y miré la pantalla durante un largo momento. Luego abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje para Franklin Morris en ti. Franklin, necesito solicitar una exportación completa de datos del sistema de respaldo para fines de archivo, retención de registros personales para la transición de mi cartera. ¿Puedes concederme acceso elevado durante las próximas 48 horas? Franklin y yo habíamos trabajado juntos en varias implementaciones de tecnología para clientes. Era meticuloso, profesional y, benditamente, desinteresado en la política de la oficina. Respondió en 20 minutos. Acceso concedido hasta el jueves a medianoche. Avísame si necesitas alguna asistencia técnica con la exportación. Pasé toda esa noche en la oficina, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Descargué cada archivo relacionado con mis cuentas, cada contrato que había negociado, cada propuesta que había escrito, cada hilo de correo electrónico que mostraba mi participación directa. Lo organicé todo en un archivo estructurado, etiquetado y fechado, un registro completo de quién había construido exactamente estas relaciones y cómo. Luego hice algo que resultaría crucial. Solicité los archivos de contrato completos del sistema de respaldo, incluyendo todos los acuerdos originales firmados con las especificaciones del cliente. Los contratos de Riverside eran detallados, especificando no solo el alcance del trabajo y los precios, sino también las asignaciones de personal clave, los protocolos de comunicación y las garantías de desempeño. Los clientes no solo contrataban a Riverside Solutions, contrataban a personas específicas en Riverside Solutions. Esa especificidad era uno de nuestros puntos de venta.
lo que nos diferenciaba de competidores más grandes e impersonales. Saqué primero el contrato de Garrison Manufacturing. Sección 4.2. Personal clave. La gestión de la cuenta y la consultoría estratégica serán proporcionadas por Wendy Lancaster, gerente senior de cuentas, quien servirá como punto de contacto principal para todos los entregables descritos en este acuerdo. Lakefront Retail. Sección 3.1. El cliente solicita la asignación de Wendy Lancaster como gerente de cuenta dedicada, basándose en una relación profesional previa y en una experiencia demostrada en consultoría del sector minorista. Harley Financial, anexo A, requisitos de personal. Riverside Solutions se compromete a proporcionar una gestión de cuenta consistente a través de Wendy Lancaster durante la vigencia de este acuerdo. Cualquier cambio en el personal asignado requiere la aprobación por escrito del cliente y un periodo de notificación de 30 días. Contrato tras contrato, el mismo lenguaje. Los clientes no me habían sido asignados al azar. Me habían solicitado específicamente o los contratos garantizaban explícitamente mi participación. Vanessa no solo estaba reasignando cuentas por eficiencia organizacional. Estaba violando potencialmente los términos de los contratos de clientes activos. Hice copias de todo. Copias de seguridad digitales en 3 unidades separadas, impresiones físicas de los contratos más críticos, un rastro documental completo que existía enteramente fuera de los sistemas de Riverside. Luego me fui a casa a las 2 de la mañana y dormí durante 4 horas antes de arrastrarme de vuelta a la oficina para comenzar mi transferencia de conocimientos. Vanessa había bloqueado todo el jueves para nuestra reunión de transición. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias con su portátil, mis notas y una palpable sensación de satisfacción que irradiaba desde su lado de la mesa. Quería saberlo todo. Personalidades de los clientes, procesos de toma de decisiones, ciclos presupuestarios, políticas internas, preocupaciones actuales, oportunidades futuras. Tomaba notas en un portafolio de cuero, pidiéndome ocasionalmente que repitiera detalles o aclarara matices de la relación. Le di todo lo que pidió. Fui profesional, minuciosa y cumplidora. La guié a través de 3 años de construcción de relaciones en 8 horas de informe detallado. Lo que no mencioné fueron los requisitos contractuales de personal que hacían que toda esta transición fuera potencialmente problemática. Este es un trabajo excelente, Wendy, dijo Vanessa mientras terminábamos el jueves por la tarde. Mira qué valiosa eres cuando te enfocas en apoyar al equipo en general. Este es exactamente el tipo de contribución que quiero ver en tu nuevo rol. La condescendencia era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero yo solo sonreí insípidamente y asentí. El viernes por la mañana, entregué mi documentación de transición completa. 47 páginas de resúmenes de cuentas, perfiles de clientes y actualizaciones del estado de los proyectos. Todo lo que Vanessa necesitaba para intentar gestionar mis antiguas cuentas. Todo excepto las cláusulas contractuales que podrían causarle problemas. El viernes por la tarde recibí invitaciones de calendario para el lunes por la mañana. Reuniones consecutivas con cada uno de mis principales clientes, con el nombre de Vanessa como asistente principal y el mío relegado a opcional. Las reuniones se enmarcaban como presentación de su nuevo punto de contacto principal. Se estaba moviendo rápido, estableciéndose antes de que los clientes tuvieran tiempo de cuestionar el cambio o oponerse a la transición. Esa noche recibí otro correo electrónico. De una dirección que no reconocí de inmediato. El remitente era Timothy Blackwood, pero venía de su correo personal en lugar del corporativo. Wendy, recibí una invitación de reunión extraña para el lunes de tu directora. ¿Qué está pasando? ¿Te ascendieron o algo? TV. Me quedé mirando ese correo durante mucho tiempo antes de responder. Timothy merecía honestidad, pero también necesitaba ser estratégica sobre cómo se desarrollaría esto. Si hablaba mal de Riverside o de Vanessa directamente, podría ser contraproducente. Pero si simplemente proporcionaba información y dejaba que los clientes sacaran sus propias conclusiones. Timothy, reestructuración organizacional de nuestro lado. Vanessa será tu contacto principal en el futuro. Estoy en transición a un rol diferente. Por favor, avísame si tienes alguna preocupación sobre el cambio en la gestión de la cuenta. Saludos, Wendy. Su respuesta llegó en minutos.
¿Rol diferente o te despidieron? Sé sincera conmigo. Sonreí a pesar de mí misma. Timothy no se andaba con rodeos corporativos. Degradada, efectivamente. Nuevo liderazgo, nuevas prioridades. Pero quiero asegurarme de que Garrison reciba el servicio que merecen, independientemente de la política interna. Tu contrato especifica ciertos requisitos de personal. Quizás quieras revisar la sección 4.2 antes de la llamada del lunes. Contuve la respiración después de enviar eso. Era un riesgo o una sugerencia directa para que Timothy mirara el lenguaje contractual que Vanessa estaba violando potencialmente. Pero también era solo información factual, un recordatorio sobre los términos que ya había aceptado. La respuesta de Timothy fue una sola palabra: entendido. Envié mensajes similares a otros 3 clientes, todos cuidadosamente redactados, todos simplemente sugiriendo que revisaran sus contratos antes de aceptar las reasignaciones de cuentas. Luego me fui a casa y esperé al lunes. La explosión ocurrió a las 9:47 del lunes por la mañana. Estaba sentada en mi nuevo escritorio. Me habían trasladado a un espacio de trabajo más pequeño, cerca de las fotocopiadoras, lejos de los gerentes senior de cuentas, cuando oí la puerta de la oficina de Vanessa cerrarse de un portazo. Su voz se oía a través de las delgadas paredes, aguda y frustrada, aunque no pude distinguir palabras específicas. 10 minutos después, sonó el teléfono de mi escritorio. La extensión de Vanessa. A mi oficina. Ahora. Caminé los 15 metros hasta su puerta y toqué ligeramente. Vanessa estaba de pie detrás de su escritorio con su portátil abierto frente a ella, su expresión furiosa. ¿Le dijiste a Timothy Blackwood que cuestionara la reasignación de su cuenta? La pregunta salió cortante y agresiva. Le sugerí que revisara su contrato, dije con calma. Me preguntó sobre el cambio organizacional, y pensé que era apropiado que entendiera los términos de su acuerdo con Riverside. Se niega a aceptarme como su contacto principal. Dice que su contrato te exige específicamente a ti, y amenaza con invocar la cláusula de rescisión si no cumplimos con los requisitos de personal. Vanessa tenía la mandíbula apretada. Esto es sabotaje, Wendy. Es cumplimiento de contrato, corregí suavemente. Garrison Manufacturing tiene un acuerdo válido que especifica personal clave. Si no estamos cumpliendo con ese acuerdo, tienen todo el derecho a plantear sus preocupaciones. Antes de que Vanessa pudiera responder, sonó su teléfono. Miró el identificador de llamadas y su expresión cambió de enfadada a controlada. Tengo que atender esto. Señaló la puerta. Espera afuera. Salí al pasillo y me apoyé en la pared. A través de la puerta podía oír la voz de Vanessa subiendo y bajando, profesional pero tensa. La llamada duró unos 5 minutos. Cuando volvió a abrir la puerta, su rostro estaba cuidadosamente neutral. Aparentemente Harley Financial tiene preocupaciones similares, dijo fríamente. Al igual que la que Front Retail. Supongo que tampoco tuviste nada que ver con eso. Envié comunicaciones de transición a todos mis antiguos clientes, dije, incluyendo referencias a sus términos contractuales. Parecía una cortesía profesional estándar. Vanessa me miró fijamente durante un largo momento. Esta cuenta nunca fue tuya, dijo, y había algo casi triunfante en su voz a pesar de la resistencia que estaba recibiendo. Estas son cuentas de la empresa, relaciones de la empresa. Eres una empleada, Wendy, no una agente libre. No eres dueña de estos clientes. Nunca dije que lo fuera, respondí con ecuanimidad. Pero los clientes son dueños de sus contratos, y esos contratos especifican requisitos de personal que se negociaron de buena fe. Si Riverside quiere reestructurarse, ciertamente es su prerrogativa. Pero los clientes tienen derecho a exigir que cumplamos con nuestros términos acordados o a rescindir por causa justificada. Ella sabía que yo tenía razón. Más importante aún, sabía que la alta dirección sabría que yo tenía razón si estos clientes escalaban sus quejas. Esto ya no era solo política interna. Esto era un posible incumplimiento de contrato, una posible pérdida de ingresos, una posible vergüenza para el equipo directivo que la había traído para impulsar el crecimiento. Fuera de mi oficina, dijo Vanessa en voz baja.
Y si contactas a más clientes directamente, haré que te despidan por insubordinación e interferencia con los negocios de la empresa. Asentí y me fui. De vuelta en mi escritorio, tenía 3 correos electrónicos esperando de clientes. Todos pidiendo aclaraciones sobre los cambios en las cuentas. Todos haciendo referencia a los términos de sus contratos. Todos expresando, de manera educada pero firme, sus preocupaciones sobre el cambio de gerentes de cuenta sin una discusión previa. Para el martes por la tarde la situación había escalado al nivel de vicepresidente. Me llamaron a una reunión con Vanessa, su jefe, Gregory Hunt, y una representante de recursos humanos llamada Patricia Bass. Gregory tenía unos 50 y tantos años, un veterano de la compañía que había ascendido a través de la organización de ventas y valoraba los ingresos por encima de casi todo lo demás. Wendy, comenzó Gregory, su tono intentando ser cálido, pero sonando más bien impaciente. Tenemos una situación desarrollándose con varias cuentas de clientes, y necesitamos entender tu papel en esta cadena de comunicación. Proporcioné comunicaciones de transición a los clientes con los que había estado trabajando, dije simplemente, incluyendo información sobre sus derechos contractuales con respecto a los cambios de personal. Información que está causando que se opongan a una reestructuración organizacional de rutina, interrumpió Vanessa bruscamente. Información a la que tienen derecho, respondí. Estas no son transferencias de cuentas de rutina, Gregory. Son relaciones especificadas contractualmente. El acuerdo de Garrison me nombra explícitamente como su gerente de cuenta asignada. También el de Harley. Y otros 4. Esos clientes negociaron esos términos específicamente porque querían consistencia y experiencia, no a quien quiera que sea conveniente para nuestro organigrama interno. Patricia, de Recursos Humanos, estaba hojeando una carpeta de contratos impresos, su expresión cada vez más preocupada con cada página. Estas son cláusulas de personal inusualmente específicas, dijo en voz baja. La mayoría de nuestros contratos tienen un lenguaje más general sobre personal cualificado. Malcolm y yo desarrollamos estas plantillas para cuentas de alto valor, expliqué. Los clientes estaban dispuestos a comprometerse a plazos más largos y honorarios más altos a cambio de una continuidad de personal garantizada. Era una ventaja competitiva. Las firmas más grandes no podían ofrecer ese tipo de compromiso personalizado. La expresión de Gregory sugería que estaba haciendo cálculos mentales, calculando lo que costaría perder estas cuentas versus lo que costaría dar marcha atrás en la reestructuración de Vanessa. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? No podemos tener a empleados individuales reteniendo cuentas como rehenes con cláusulas contractuales. No estoy reteniendo nada como rehén, dije firmemente. He sido degradada y eliminada de estas cuentas a pesar de las obligaciones contractuales que garantizan mi participación. Los clientes simplemente están haciendo valer sus derechos bajo los acuerdos que Riverside firmó. Si queremos reestructurar, necesitamos obtener la aprobación del cliente para los cambios de personal o ofrecer enmiendas contractuales que aborden sus preocupaciones. Lo que significaría reconocer que la reestructuración viola nuestros acuerdos existentes, dijo Vanessa, con la voz tensa, y socava mi autoridad para gestionar mi propio departamento. Significaría seguir los contratos que negociamos, dije simplemente. La sala se quedó en silencio. Patricia seguía leyendo el lenguaje del contrato. Gregory miraba un punto en la pared, claramente sopesando opciones. Vanessa parecía que quería cruzar la mesa y estrangularme. Finalmente Gregory habló. Muy bien, esto es lo que va a pasar. Wendy, vas a redactar una comunicación a estos clientes explicando que Riverside va a honrar los compromisos de personal en sus contratos. Permanecerás como gerente de cuenta principal para cualquier contrato que te nombre específicamente. Vanessa servirá como supervisora ejecutiva y punto de escalada, pero la gestión diaria se queda contigo. Fue una victoria parcial, pero Vanessa no iba a aceptarla en silencio. Eso anula completamente el propósito de la reestructuración. Estamos dejando que los contribuyentes individuales dicten la estructura organizacional basándose en un lenguaje contractual obsoleto. Estamos honrando acuerdos legales que generan ingresos significativos, corrigió Gregory. Y había acero bajo su tono corporativo y amigable. Si quieres reestructurar estas cuentas, trabaja con los clientes para enmendar los contratos, pero no vamos a arriesgarnos a cláusulas de rescisión por un organigrama.
El rostro de Vanessa era una máscara de control profesional, pero pude ver la furia debajo. Había sido desautorizada públicamente frente a recursos humanos y una subordinada que acababa de degradar. Era humillante y supe con absoluta certeza que encontraría una manera de tomar represalias. La reunión terminó con Gregory instruyéndome que redactara las comunicaciones a los clientes y que le copiara tanto a él como a Vanessa en todo. Volví a mi pequeño escritorio junto a las fotocopiadoras y comencé a escribir correos electrónicos cuidadosamente redactados, confirmando las asignaciones continuas de cuentas según los requisitos contractuales. Durante unas 2 semanas, hubo una tregua incómoda. Gestioné mis cuentas desde mi reducido espacio de trabajo. Vanessa se copió en cada correo electrónico y se unió a cada llamada de cliente, y mantuvimos una apariencia de cooperación profesional que no engañó a absolutamente nadie. El resto del departamento observaba la lucha de poder con la atención nerviosa de personas que intentan no quedar atrapadas en el fuego cruzado. Luego Vanessa hizo su segundo movimiento, y esta vez fue más inteligente. Comenzó con cosas pequeñas. Un correo electrónico que envié a Timothy Blackwood sobre los plazos del proyecto de alguna manera nunca llegó a su bandeja de entrada. Vanessa afirmó que debió haber habido un fallo técnico. Una enmienda de contrato que había pasado una semana negociando con Harley Financial misteriosamente se quedó atascada en la revisión legal durante 3 semanas, incumpliendo el plazo y frustrando al cliente. Una presentación de estrategia que había preparado para la que Front Retail fue sobrescrita accidentalmente con una versión más antigua, haciéndome parecer poco preparada y desorganizada en nuestra llamada trimestral. Cada incidente era plausiblemente negable, fácilmente atribuible a la tecnología, a la falta de comunicación o a errores honestos. Pero el patrón era claro. Vanessa estaba saboteando mi trabajo creando la apariencia de problemas de desempeño que podía documentar y usar para justificar mi eliminación de las cuentas. Al fin y al cabo, también comencé a documentar esto, pero era más difícil de probar que las violaciones de contrato. ¿Cómo pruebas que un correo electrónico fue bloqueado deliberadamente en lugar de ser atrapado por un filtro de spam? ¿Cómo demuestras que la corrupción de un archivo fue intencional en lugar de un fallo técnico aleatorio? Estaba luchando contra sombras y Vanessa lo sabía. El punto de quiebre llegó 6 semanas después de la reunión con Gregory. Llegué al trabajo un miércoles por la mañana y encontré mi acceso a la computadora restringido. No podía iniciar sesión en mi correo electrónico, no podía acceder a la base de datos de clientes, no podía abrir ninguno de los archivos de proyectos compartidos que necesitaba para hacer mi trabajo. Una nota adhesiva amarilla en mi monitor decía: consulta en ti sobre problemas de acceso. Fui a la oficina de Franklin Morris, ya sabiendo lo que encontraría. Franklin parecía incómodo cuando entré. Wendy, sí, recibí una solicitud esta mañana sobre tu acceso. Ha habido una auditoría de seguridad, y aparentemente tus credenciales fueron marcadas por tener permisos elevados que no son estándar para tu rol actual. Abrió una pantalla que mostraba mi perfil de usuario. Todavía tienes acceso de administrador al sistema de respaldo, y el equipo de seguridad dice que eso debe ser revocado, ya que ya no estás en un puesto de alta dirección. Se me revolvió el estómago. El acceso al sistema de respaldo era la última pieza de influencia que tenía. La documentación que probaba mi participación en la construcción de estas cuentas. Sin ella, la solo otra empleada haciendo afirmaciones sobre un trabajo que existía únicamente en las bases de datos de la empresa que Vanessa controlaba. Franklin, necesito 24 horas antes de que revoques ese acceso, dije con urgencia. Hay registros de desempeño personal que tengo derecho a conservar, y no he terminado de archivarlos. Parecía genuinamente comprensivo, pero negó con la cabeza. La solicitud vino de Vanessa, con la contrafirma de Gregory. Está marcada como urgente, lo que significa que se supone que debo actuar de inmediato. Ya la he retrasado un par de horas esperando a que vinieras a hablar conmigo, pero no puedo posponerla más sin poner en riesgo mi propio trabajo. Por supuesto que era urgente. Vanessa se había dado cuenta de que tenía acceso a documentación fuera de su control, y se estaba moviendo para cerrar esa brecha antes de que pudiera usarla en su contra. Dame 2 horas, dije. Es todo lo que necesito. 2 horas para descargar mi archivo de personal y mis evaluaciones de desempeño. Son derechos del empleado, Franklin. Tengo derecho a esa información.
Dudó sopesando la política de la oficina frente a la justicia básica. 2 horas finalmente aceptó. Pero después de eso, tengo que completar la solicitud. Y Wendy, sea lo que sea que esté pasando entre tú y Vanessa, ten cuidado. Ella tiene amigos en las altas esferas. Prácticamente corrí de regreso a mi escritorio e inicié sesión en el sistema de respaldo antes de que alguien pudiera detenerme. Tenía 2 horas para tomar todo lo que importaba, todo lo que probaba mi caso, todo lo que podría protegerme de lo que sea que Vanessa estuviera planeando a continuación. Descargué evaluaciones de desempeño, testimonios de clientes, registros de finalización de proyectos, negociaciones de contratos que había liderado. Luego di un paso más. Saqué el archivo completo de correos electrónicos de los últimos 6 meses, incluyendo las comunicaciones internas sobre la reestructuración, sobre mi degradación, sobre la resistencia de los clientes a los cambios de personal. Si esto se convertía en una batalla legal, quería cada pieza de evidencia que pudiera conseguir. A los 90 minutos comencé una extracción final de datos, la base de datos completa de contratos de clientes, cada acuerdo vigente con todas las especificaciones de personal y cláusulas de rescisión. Esta era información sensible, pero también era documentación de mi producto de trabajo y de las obligaciones que Riverside había asumido en mi nombre. La descarga se estaba procesando cuando sonó el teléfono de mi escritorio. La extensión de Vanessa, de nuevo. A mi oficina. Inmediatamente. Dejé que la descarga terminara, 30 segundos más, luego transferí los archivos a una memoria USB y me desconecté. Cuando entré en la oficina de Vanessa, estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión más fría de lo que nunca la había visto. Me han dicho que estás accediendo a archivos archivados de la empresa, dijo sin preámbulos. Archivos que contienen información confidencial de clientes y datos comerciales propios. Esa es una violación grave de la política de la empresa, Wendy. Estoy accediendo a mis registros de personal y a la documentación del trabajo que he realizado, respondí con calma. Son derechos del empleado según la ley de Illinois. Estás accediendo al sistema de respaldo con credenciales de administrador que deberías haber revelado cuando fuiste reasignada, replicó Vanessa. Eso es una violación de seguridad. Y descargar contratos de clientes sin autorización es potencialmente un robo de información propietaria. Era esto. La trampa que había estado esperando. La trampa que Vanessa había estado construyendo. Iba a acusarme de robo de datos. Usarlo para justificar mi despido por causa justificada y eliminarme tanto a mí como a mis protecciones contractuales de un solo golpe. Esos contratos son documentación de mis responsabilidades laborales, dije con firmeza. No he tomado ninguna información que no estuviera directamente relacionada con mi producto de trabajo y mi historial de desempeño. Esa no es una determinación que te corresponda a ti, dijo Vanessa. Y ahora, la satisfacción se deslizaba en su voz. Te suspendo inmediatamente pendiente de una investigación sobre una posible brecha de datos y violaciones de seguridad. Entregarás tu acceso al edificio, tu computadora y cualquier propiedad de la empresa en tu posesión. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo sobre los próximos pasos. Patricia, de Recursos Humanos, estaba de pie en la puerta. Debió haber estado esperando en el pasillo, lista para este momento. Parecía incómoda pero resignada. Otra persona siguiendo órdenes de arriba. Wendy, necesitaré escoltarte para que recojas tus pertenencias personales, dijo Patricia en voz baja. Queremos llevar esto a cabo de la manera más profesional posible. El paseillo de la vergüenza. Me iban a sacar del edificio como a una criminal delante de todos mis colegas, mientras Vanessa observaba y se aseguraba de que todos supieran lo que les pasaba a las personas que desafiaban su autoridad. Pensé en discutir. Pensé en exigir hablar con Gregory, o llamar a un abogado, o negarme a irme hasta que me proporcionaran documentación de violaciones específicas de la política. Pero podía ver hacia dónde se dirigía esto. Vanessa había construido su caso cuidadosamente. Acceso no autorizado al sistema, descarga de archivos confidenciales, violaciones de seguridad. Tenía suficiente para justificar un despido, e incluso si luchaba, pasaría meses en procedimientos legales mientras mi carrera y mi reputación se quemaban a mi alrededor. Así que en lugar de eso hice algo que Vanessa no esperaba. Sonreí.
Por supuesto, dije con calma. Entiendo completamente. Esta cuenta nunca fue mía, ¿verdad? Déjame recoger mis cosas. La expresión de Vanessa vaciló. Había estado preparada para la resistencia, para la ira, para la satisfacción de verme luchar y perder. Mi cooperación la desequilibró, solo por un momento. Caminé de regreso a mi escritorio con Patricia siguiéndome. André me miró desde el otro lado de la sala, su expresión preocupada y enfadada. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ahora no. Se calmó, pero pude ver a todo el departamento observando, entendiendo que lo que me pasaba a mí podría pasarle a cualquiera de ellos. Recogí mi taza de café, la pequeña planta suculenta que tenía junto a mi monitor, una foto enmarcada de mis padres. Mis pertenencias personales cabían en una pequeña caja de cartón. Entregué mi tarjeta de acceso al edificio, mi portátil de la empresa, mi teléfono de escritorio. La memoria USB con 6 meses de documentación permaneció en mi bolsillo, nunca mencionada, invisible para el teatro de seguridad que se desarrollaba a mi alrededor. Te acompaño a la salida, dijo Patricia, su voz profesionalmente neutral, pero sus ojos comprensivos. Caminamos por la oficina en silencio, pasando junto a colegas que de repente encontraron fascinantes las pantallas de sus computadoras, pasando por las salas de conferencias donde había presentado a clientes, pasando por la antigua oficina de Malcolm donde Vanessa probablemente ya estaba celebrando su victoria. El viaje en ascensor hacia abajo fue interminable. 37 pisos de luces fluorescentes y música de hilo musical mientras sostenía una caja que contenía 3 años de mi vida profesional. En la calle fuera del edificio de Riverside, Patricia se detuvo. Para que conste, dijo en voz baja. Creo que esto se manejó mal, pero yo no tomo esas decisiones. Lo sé, dije. Solo estás haciendo tu trabajo. Asintió aliviada de que no fuera a convertir esto en su problema, y volvió a entrar. Me quedé en la acera por un momento observando a las multitudes de profesionales que pasaban apresuradamente, todos absortos en sus propios dramas corporativos y trayectorias profesionales. Luego me fui a casa, conecté la memoria USB y comencé a planificar. La documentación que había extraído del sistema de respaldo era exhaustiva. Contratos con especificaciones de personal, cadenas de correos electrónicos que mostraban el sabotaje deliberado de Vanessa, evaluaciones de desempeño que contradecían cualquier afirmación de mala calidad de trabajo y, lo más importante, el registro completo de qué clientes me habían solicitado específicamente versus cuáles habían sido asignados al azar. Era un mapa de la propiedad de las relaciones, la prueba de que no eran solo cuentas de la empresa. Eran asociaciones que yo había construido a través de una experiencia específica y una credibilidad personal. Pasé 3 días organizando todo en una presentación clara y lógica. Luego comencé a hacer llamadas telefónicas. Primero a Timothy Blackwood. Timothy, soy Wendy Lancaster. Necesito informarte que ya no estoy en Riverside Solutions. Ha habido un desacuerdo organizacional y mi empleo fue rescindido la semana pasada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Te despidieron? La voz de Timothy era incrédula. Después de que dijimos específicamente que queríamos que tú gestionaras nuestra cuenta según los términos del contrato. La situación fue complicada, dije con cuidado. Pero quería contactarte personalmente porque tu contrato con Riverside tiene requisitos de personal específicos. Mi despido probablemente active tu derecho a rescindir por causa justificada bajo la sección 4.2. Te recomendaría que lo revisaras con tu equipo legal. Espera, dijo Timothy y pude oír el crujido de papeles. Sección 4.2. Sí, aquí está. Cualquier remoción del personal clave nombrado sin la aprobación del cliente constituye un incumplimiento material y permite la rescisión del contrato con un preaviso de 30 días. Wendy, nos acaban de dar una vía de escape para todo este acuerdo. Eso es algo que tú y tu equipo deben decidir, dije neutralmente. Solo quería asegurarme de que tuvieras toda la información relevante. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Timothy. Porque si te estableces por tu cuenta o te unes a otra firma, querríamos tener esa conversación. Sonreí. Todavía lo estoy averiguando, pero te mantendré informado. Hice llamadas similares a los otros 5 clientes cuyos contratos me nombraban específicamente.
Cada conversación siguió el mismo patrón. Sorpresa por mi despido, reconocimiento de que Riverside había violado los términos de su contrato e interés inmediato en saber a dónde me dirigía. Luego hice algo que 3 meses antes me habría parecido imposible. Llamé a una abogada. El nombre de la abogada era Susan Harwell, y se especializaba en derecho laboral y acuerdos de no competencia. La había encontrado a través de una asociación profesional a la que pertenecía. Altamente recomendada para casos de despido improcedente y disputas contractuales. Señorita Lancaster, dijo Susan después de que le expuse la situación. ¿Tiene un acuerdo de no competencia con Riverside Solutions? Saqué mi contrato de trabajo y lo escaneé. Hay una cláusula de no competencia, pero se limita a la solicitud directa de clientes de Riverside por un periodo de 12 meses después de la terminación. ¿Usted solicitó a estos clientes o ellos preguntaron a dónde iba? Ellos preguntaron, dije firmemente. Les informé de mi despido y les recordé sus derechos contractuales. Ellos expresaron de forma independiente su interés en trabajar conmigo si establecía servicios de consultoría alternativos. Esa es una distinción importante, dijo Susan, y pude oír la sonrisa en su voz. Particularmente porque el despido de su empleo por parte de Riverside parece haber provocado reclamaciones legítimas de incumplimiento de contrato por parte de múltiples clientes. Usted no robó esas relaciones. Riverside violó los términos que las crearon. Eso debilita significativamente cualquier argumento de no competencia que puedan presentar. Entonces, ¿podría potencialmente establecer mi propia práctica de consultoría y trabajar con estos clientes sin violar mi acuerdo de empleo? Potencialmente sí. Especialmente si los clientes rescinden sus contratos con Riverside por causa justificada y luego buscan de forma independiente sus servicios. Eso no es solicitud. Es una respuesta del mercado al incumplimiento de Riverside de sus propios acuerdos con los clientes. Susan hizo una pausa. ¿De cuántos clientes estamos hablando y cuáles son los ingresos anuales? Miré mi hoja de cálculo. 6 clientes con requisitos de personal nombrados en sus contratos, con un valor anual combinado de aproximadamente $2,8 millones en honorarios de consultoría. Susan silbó suavemente. Eso es sustancial. Riverside va a luchar duro para mantener esos ingresos, lo que significa que absolutamente irán tras de usted con el acuerdo de no competencia. Pero si podemos demostrar que ellos causaron las salidas de los clientes a través de sus propias violaciones contractuales, tenemos una defensa sólida. Además, si la despidieron por motivos cuestionables relacionados con el acceso a datos que era parte de sus responsabilidades laborales legítimas, podríamos tener una reclamación por despido improcedente que podría invalidar por completo el acuerdo de no competencia. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con Susan para construir una estrategia legal integral. Documentamos la violación de los términos del contrato del cliente por parte de Riverside, mi acceso legítimo a los sistemas de la empresa como parte de mis responsabilidades laborales y el patrón de represalias tras mi negativa a aceptar una degradación que me habría impedido cumplir con las obligaciones contractuales. Mientras tanto, mis antiguos clientes estaban tomando medidas. Garrison Manufacturing envió un aviso formal de rescisión a Riverside, citando un incumplimiento material del contrato debido a la remoción del personal clave especificado. Harley Financial hizo lo mismo. También lo hicieron Lakefront Retail y otros 3. 6 avisos de rescisión en 10 días, todos haciendo referencia a las mismas cláusulas contractuales, todos apuntando a la misma causa. La reestructuración de Vanessa había violado los términos que Riverside había aceptado. Me enteré a través de André que todavía estaba en Riverside y me mantenía al tanto de que la alta dirección estaba en modo de crisis. Gregory estaba furioso. Vanessa se esforzaba por hacer control de daños, y el departamento legal revisaba frenéticamente cada contrato activo para ver cuántos otros tenían especificaciones de personal similares que podrían explotarles en la cara. Luego llegó la carta que había estado esperando, un cese y desistimiento de los abogados de Riverside exigiéndome que me abstuviera de cualquier contacto con antiguos clientes y amenazando con acciones legales si violaba mi acuerdo de no competencia. Susan respondió con una carta nuestra, señalando educadamente que yo había sido despedida sin causa,
que mis comunicaciones con los clientes se limitaban a informarles de mi partida y de sus derechos contractuales, y que cualquier decisión posterior de los clientes de rescindir sus contratos con Riverside era el resultado directo del propio incumplimiento de esos acuerdos por parte de Riverside. También señalamos que estábamos preparados para presentar una demanda por despido improcedente que incluiría el descubrimiento de todas las comunicaciones internas relacionadas con mi degradación y despido, que creíamos que revelarían un patrón de represalias y mala fe contractual. El postureo legal continuó durante unas 3 semanas. Durante ese tiempo presenté los papeles para establecer Lancaster Consulting Group, una firma boutique especializada en servicios de asesoría para los sectores de manufactura y minorista. Conseguí un pequeño espacio de oficina, creé un sitio web y me puse en contacto con mi red profesional, no para solicitar clientes, sino para anunciar mi nueva empresa. 4 de mis antiguos clientes se pusieron en contacto a los pocos días de mi anuncio. Habían rescindido sus contratos con Riverside y buscaban activamente servicios de consultoría alternativos. ¿Estaría interesada en discutir posibles compromisos? Estaba muy interesada. Los contratos que firmé con esos 4 clientes valían $1,9 millones en ingresos del primer año. No llegaba a los $2,8 millones de las 6 cuentas, pero era más que suficiente para que Lancaster Consulting Group fuera viable desde el primer día. Tuve cuidado de documentar que cada cliente había iniciado el contacto, que revelé mis restricciones de no competencia y que ellos habían elegido de forma independiente trabajar conmigo después de rescindir sus relaciones con Riverside por causa justificada. Los abogados de Riverside enviaron otra carta amenazante. Susan respondió con una cronología detallada que mostraba que las salidas de los clientes precedieron al lanzamiento de mi nuevo negocio y que todos los contactos habían sido iniciados por los clientes tras el incumplimiento material del contrato por parte de Riverside. También señalamos que continuar amenazando con acciones legales podría constituir acoso y podría añadirse a nuestra reclamación por despido improcedente. La amenaza cesó después de eso. Riverside había perdido los ingresos de todos modos, y llevar a cabo un litigio costoso que expondría sus propias violaciones contractuales no iba a traer de vuelta a esos clientes. 3 meses después de mi despido, Lancaster Consulting Group operaba sin problemas, con 4 clientes principales y 2 cuentas más pequeñas que había conseguido a través de referidos. Había contratado a 2 consultores junior, ambos antiguos empleados de Riverside que se habían ido voluntariamente después de ver lo que me pasó y decidir que no querían trabajar para Vanessa Sterling. Andre fue uno de ellos. Presenté mi renuncia esta mañana, me dijo mientras tomábamos un café. Vanessa intentó la misma jugada de reestructuración conmigo la semana pasada, me degradó el puesto, intentó apoderarse de mis cuentas, todo el manual. Pero se olvidó de que he estado hablando contigo sobre el lenguaje de los contratos. Mis clientes tienen las mismas especificaciones de personal que los tuyos. Y déjame adivinar, dije sonriendo. Tus clientes no estaban contentos con el cambio. 2 de ellos ya han presentado avisos de rescisión. Los otros 3 están esperando a ver dónde aterrizo. Andre devolvió la sonrisa. Entonces, ¿estás contratando? Mónica Rey llamó 2 semanas después con una historia similar. La reestructuración agresiva de Vanessa estaba resultando contraproducente en todo el departamento, con gerentes de cuenta experimentados yéndose y los clientes siguiéndolos. La perspectiva fresca y las estrategias de crecimiento agresivas se estaban convirtiendo en una catastrófica crisis de retención. Me enteré a través de mi red que Gregory le había pedido discretamente a Vanessa que renunciara 6 meses después de que me despidieran. La historia oficial era que estaba buscando otras oportunidades, pero todos sabían la verdad. Su enfoque de gestión le había costado a Riverside millones en ingresos perdidos y había destruido relaciones que habían tardado años en construirse. Malcolm Myers, el director jubilado al que Vanessa había reemplazado, me llamó unos 8 meses después de que hubiera iniciado Lancaster Consulting. Wendy, te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. Me jubilé y le entregué el departamento a alguien a quien no investigué adecuadamente. Debería haberte advertido, debería haberme asegurado de que la transición protegiera las relaciones que habías construido. Malcolm, no podía saberlo, dije aunque aprecié el reconocimiento. Vanessa se desenvolvió bien en la entrevista, tenía un currículum impresionante y prometía crecimiento. Sobre el papel, parecía una gran contratación. Sobre el papel, tal vez,
pero yo sabía que ese departamento funcionaba con relaciones, no con organigramas. Debería haber luchado más para preservar esa cultura. Hizo una pausa. Para que conste, te he recomendado a 3 clientes potenciales en el último mes. Merecías algo mejor que lo que pasó, y me alegra ver que estás saliendo adelante. Esas 3 recomendaciones se convirtieron en 2 nuevos contratos y expandieron mi negocio en otro 30%. Lancaster Consulting Group cerró su primer año con $2,4 millones en ingresos y una tasa de retención de clientes del 100%. Contraté a 2 consultores más, ambos profesionales experimentados que valoraban el trabajo basado en relaciones por encima de la escalada en la jerarquía corporativa. Timothy Blackwood se convirtió en uno de mis más firmes defensores, presentándome a otros ejecutivos de la industria manufacturera y avalando el tipo de servicio personalizado que las firmas más grandes no podían igualar. ¿Sabes cuál es la diferencia?, le dijo a una sala llena de colegas de la industria en una conferencia donde yo estaba hablando. Cuando llamo a Wendy, Wendy responde. No su asistente, no un coordinador de cuentas leyendo un guión. Cuando construyes una relación con su firma, obtienes su experiencia directamente. Eso vale cada $1. El segundo año trajo la expansión a nuevos sectores, contrataciones estratégicas de especialistas que compartían mi filosofía sobre el servicio al cliente e ingresos que superaban lo que generaba para Riverside, con el triple de mis gastos generales actuales. Estructuré cada acuerdo de consultoría con el mismo principio: personal nombrado, continuidad garantizada y términos que protegían tanto al cliente como a los profesionales que realizaban el trabajo. Me encontré con Vanessa una vez, unos 18 meses después de que me hubiera hecho escoltar fuera del edificio de Riverside. Fue en una conferencia de la industria, uno de esos enormes centros de convenciones de hotel donde miles de profesionales deambulan entre paneles de discusión y recepciones de networking. Me dirigía a un taller cuando la vi venir en dirección opuesta. Me reconoció en el mismo momento en que yo la reconocí. Por una fracción de segundo su máscara profesional se desvaneció y vi una sorpresa genuina, quizás incluso incomodidad. Luego se recuperó asintiendo cortésmente mientras nos cruzábamos en el concurrido pasillo. Le devolví el saludo, igualmente cortés, y seguí caminando. No había nada que decir. Ella intentó llevarse el crédito por mi trabajo, violó las relaciones con los clientes que yo había construido y me empujó fuera para avanzar en su propia agenda. Y al hacerlo sin darse cuenta, me había dado el empujón que necesitaba para construir algo mejor de lo que podría haber creado jugando según las reglas corporativas. Esa noche cené con Timothy, Andre y Mónica. Nos sentamos en un restaurante con vistas al río Chicago, celebrando el cierre de un trimestre exitoso y discutiendo estrategias de expansión para el año siguiente. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si Vanessa no te hubiera forzado a irte?, preguntó Timothy, agitando el vino en su copa. Consideré la pregunta. Honestamente, probablemente seguiría en Riverside gestionando cuentas, alcanzando mis objetivos y preguntándome por qué me sentía estancada a pesar de hacer todo bien. Ser despedida fue lo peor que me pasó profesionalmente y lo mejor, todo al mismo tiempo. Eso es porque estabas preparada para ello, dijo Mónica. Habías construido relaciones reales. Entendías los contratos. Lo documentaste todo. Cuando ella hizo su movimiento, tenías la base para defenderte y construir algo nuevo. Además, no dejaste que la ira guiara tus decisiones, agregó Andre. Te mantuviste estratégica, usaste el sistema en su contra y dejaste que las propias violaciones contractuales de Riverside hicieran el trabajo pesado. Eso requiere una disciplina que la mayoría de la gente no tiene cuando la están fastidiando. Tenía razón. Podría haber quemado puentes, haber hablado mal de Vanessa públicamente o haber abordado la situación con pura emoción en lugar de una planificación cuidadosa. Pero había aprendido del negocio de mis padres que las relaciones importan más que ganar batallas individuales, y que la reputación se construye a lo largo de los años, pero puede destruirse en momentos. Por la paciencia estratégica, dije levantando mi copa, y por saber la diferencia entre lo que es tuyo y lo que es de ellos. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Timothy sonriendo. Vanessa dijo, esta cuenta nunca fue tuya, expliqué. Y técnicamente tenía razón. No era dueña de esas relaciones con los clientes como si fueran una propiedad,
pero las había construido a través de la experiencia, la consistencia y una asociación genuina. Cuando intentó llevarse el crédito por ese trabajo, los clientes notaron la diferencia. Las cuentas no eran mías, pero las relaciones sí lo eran. Eso es lo que ella nunca entendió. Chocamos las copas y miré las luces de la ciudad reflejándose en el agua. 3 años antes, había sido gerente senior de cuentas en una firma de consultoría de tamaño mediano, buena en mi trabajo, pero limitada por la visión y las prioridades de otra persona. Ahora, dirigía mi propia empresa, trabajaba con clientes que valoraban lo que yo aportaba y empleaba a personas que habían elegido trabajar conmigo por cómo operaba, no solo por lo que pagaba. Vanessa había intentado demostrar algo al eliminar mi acceso de cliente, al demostrar que yo era reemplazable y que las cuentas pertenecían a la empresa, no a mí. Logró demostrar algo, solo que no lo que pretendía. Demostró que las relaciones construidas sobre un valor genuino y una integridad contractual no pueden ser reasignadas con una pulsación de tecla, y que subestimar la competencia silenciosa es un error que conlleva consecuencias. Los contratos se desvanecieron de mi acceso de la noche a la mañana, pero no se desvanecieron de la existencia. Permanecieron exactamente donde siempre habían estado, en los acuerdos que había negociado, en la confianza que había construido y en la reputación profesional que me había ganado a través de años de presentarme y hacer un trabajo excelente. Cuando alguien intenta llevarse el crédito por algo que has construido, la tentación es luchar en voz alta, asegurarse de que todos sepan la injusticia. Pero a veces el movimiento más fuerte es dar un paso atrás, dejar que el trabajo hable por sí mismo y confiar en que las personas que importan sabrán la diferencia entre el desempeño y el teatro. Lancaster Consulting Group celebró su 3er aniversario el mes pasado. Somos 12 empleados con oficinas en Chicago y Milwaukee, y estamos en camino de superar los $5 millones en ingresos este año. Cada contrato de cliente incluye especificaciones de personal, garantías de continuidad y términos que respetan tanto las necesidades de los clientes como a los profesionales que les sirven. Vi en LinkedIn que Vanessa consiguió un puesto en otra firma aproximadamente un año después de dejar Riverside. Su título es impresionante, su perfil está pulido y estoy segura de que está contando una gran historia sobre impulsar la transformación organizacional y optimizar la asignación de recursos. Quizás aprendió algo de lo que pasó. Quizás sigue jugando los mismos juegos con un nuevo grupo de personas que aún no han descubierto su manual. De cualquier manera, ya no es mi problema. Construí algo que refleja mis valores, sirve a mis clientes genuinamente y crea oportunidades para profesionales que creen que la experiencia importa y que las relaciones no son solo partidas en una hoja de cálculo. A veces ser expulsado es la forma que tiene el universo de mostrarte que ya habías superado el espacio en el que estabas. A veces el peor momento profesional de tu vida es en realidad la puerta que se abre a algo para lo que no sabías que estabas preparado. Y a veces cuando alguien te mira y dice, esto nunca fue tuyo, la respuesta correcta no es discutir. Es alejarte, construir algo que realmente sea tuyo y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Esa es la historia de cómo pasé de ser escoltada fuera de un edificio de oficinas con una caja de pertenencias personales a dirigir una firma de consultoría multimillonaria, construida sobre las relaciones que otra persona pensó que podía reclamar con unas pocas pulsaciones de tecla. Las cuentas nunca fueron mías, pero el trabajo, la experiencia, la confianza y la integridad profesional que construyeron esas cuentas, eso siempre fue mío. Vanessa no podía quitarme eso sin importar cuántas veces hiciera clic en revocar acceso. Si has llegado hasta aquí y las historias como esta resuenan contigo, ese botón que mencionamos al principio sigue ahí. Estamos construyendo algo aquí en el canal Pavok Office, una comunidad que entiende que la justicia en el lugar de trabajo no se trata de venganza. Se trata de consecuencias, responsabilidad y el juego a largo plazo. Estamos cerca de esa meta de 8.000 suscriptores. Y cada persona que se une es alguien que cree que el profesionalismo y los principios no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. La elección es tuya, pero aprecio que hayas estado aquí para esta historia de cualquier manera. Hace 3 años, alguien intentó demostrar que yo era reemplazable y que mi trabajo podía transferirse como archivos en una base de datos. Estaban equivocados. Y la empresa en la que basaron esa suposición perdió millones de dólares aprendiendo exactamente cuán equivocados estaban. Ya no paso mucho tiempo pensando en Vanessa. Estoy demasiado ocupada construyendo relaciones,
sirviendo a clientes que valoran la asociación genuina y creando oportunidades para profesionales que creen que el trabajo debe ser más que simplemente sobrevivir a la política corporativa. Pero de vez en cuando estoy firmando un nuevo contrato o celebrando un proyecto exitoso, pienso en ese momento en la sala de conferencias cuando ella revocó mi acceso y sonrió con esa fría sonrisa corporativa. Pienso en lo segura que estaba de que había ganado. En lo convencida que estaba de que las cuentas eran suyas para tomarlas. Y yo también sonrío, pero por razones completamente diferentes. Porque la mejor venganza no es la revancha. Es construir algo tan exitoso que las personas que te subestimaron se conviertan en una nota a pie de página en tu historia de origen. Es convertir lo peor que te pasó en el catalizador de lo mejor que jamás construiste. Eso es lo que pasó cuando Vanessa Sterling se burló y dijo, esta cuenta nunca fue tuya. Tenía razón. Nunca fue solo una cuenta. Fue una relación construida sobre la confianza, la experiencia y años de presentarse consistentemente. Y las relaciones, a diferencia del acceso a una base de datos, no pueden ser revocadas con una pulsación de tecla. Solo pueden ganarse. Y una vez ganadas, siguen a la persona que las construyó, no al título en el organigrama. Vanessa aprendió esa lección de la manera más cara. Yo también la aprendí. Pero yo llegué a construir una empresa sobre ese conocimiento, en lugar de ver cómo millones en ingresos se iban por la puerta. 3 años después, sé qué lección hubiera preferido aprender.